1. ¿Por qué se cree o se acepta como principio general o como norma que debemos, para ser normales, tener una sexualidad o un género acorde, por así decirlo, al órgano sexual con el que nacemos? Segunda pregunta. ¿Por qué nos importa tanto la sexualidad ajena? ¿Por qué preguntamos sobre la sexualidad del otro u otra cuando existen dudas de que no sea heterosexual? Tercera, y muy en base a las anteriores preguntas, ¿por qué existe discriminación hacia sexualidades, entre comillas, anormales? ¿Acaso no es problema de los otros? ¿Por qué existe gente a la que les causa odio, asco o gracia las conductas sexualmente diferentes de los demás? Foucault, un erudito francés, va a intentar responderme con este libro, el tomo 1 específicamente, donde, si bien no hace una historia cronológica de las sexualidades, indaga en la genealogía de algunas conductas humanas sobre la sexualidad y, sobre todo, en la construcción social sobre ella. En esta historia, no solamente tienen injerencia la Iglesia con sus normas, sino también el capitalismo, la sociedad y algo muy importante, el poder que circunda y gira a través de nuestras relaciones humanas. El poder y la sexualidad en la historia. En la historia, en determinados momentos, debido a decisiones eclesiásticas o estatales, las parejas heterosexuales y procreadoras se imponen como las únicas legítimas, y se impone también el silencio al sexo. Este sistema pasará a ser el único legítimo, el que ostente la verdad y el derecho de hablar. Y todo lo referente a la sexualidad se guardará únicamente, al decir de Foucault, en las habitaciones de los padres. Comenzaron a existir lugares y relaciones sociales en donde no podría hablarse de sexo. El educador al alumno, entre padres e hijos. De una u otra manera hubo una reducción también en el campo del lenguaje. Al decir de Foucault, una censura. La Iglesia, con su gran capacidad de administrar moralidades occidentales, comenzó a prohibir todo en cuanto pudo con referencia a esta práctica de los cuerpos. Algunas cuestiones sexuales fueron rotuladas autoritariamente como pecado. Se necesitó así un arma contundente para imponer reglas, no solo a los actos, sino también a los pensamientos. Esta arma fue la confesión. El Concilio de Letrán en 1215 impuso la confesión como método de llegar a la verdad. Y así la confesión se convirtió en Occidente en una de las técnicas más valoradas para producir lo supuestamente verdadero. El temor a Dios hacía confesar a las personas. Y hoy en día tenemos tan incorporado ese deber de confesar que mucha gente siente una especie de liberación cuando por fin, entre comillas, sale del closet, o cuando cuenta sus sentimientos a amigos o psicólogos, como por fin respirando un aire de libertad ante una presión que siente en su interior por sentirse justamente distinto. Luego, ya en el siglo XVIII, el sexo llegó a un punto tal en que debía ser administrado correctamente. ¿Cómo? ¿Dónde? En las tasas de natalidad, en la edad del matrimonio, en los nacimientos legítimos e ilegítimos, el celibato, las prohibiciones, etc. Nace aquí el análisis de las conductas sexuales, de sus efectos, el límite entre lo biológico y lo económico. A su vez, todo lo contrario a la canónica reproducción y a la heterosexualidad se encontraba prohibido o penado. Se condenaban penalmente pequeñas perversiones, la irregularidad sexual era síntoma de enfermedad mental, se caracterizaban todos los posibles desvíos, había controles pedagógicos y curas médicas. Todo esto, se pregunta Foucault, ¿no está dirigida a una preocupación elemental? Asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales. En síntesis, montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora. Con el capitalismo y el trabajo como principio de vida, el Estado, quizás inconscientemente, desea convertir los comportamientos sexuales de las parejas heterosexuales en conductas económicas y políticas. El Estado no solo debe saber lo que sucede con el sexo, sino que también debe controlarlo. Y de la censura se pasó a un estricto control. Se pregunta Foucault, ¿censura respecto al sexo? Más bien se ha construido un artefacto para producir discursos sobre el sexo. Siempre más discursos susceptibles de funcionar y de surtir efecto en su economía misma. La ley religiosa y la ley civil se ocupaban de cuidar el matrimonio. Toda perversión, entre comillas, se encontraba penada.
No solo había prisión por infidelidad, sino también por homosexualidad. Hasta los hermafroditas eran considerados criminales. Conclusiones. La Iglesia, exigiendo conductas según arbitrios de cada época y lugar, también marcó y quizás más fuertemente los aspectos sexuales. El pensar y el hacer de esas épocas fue víctima del poder circundante, del discurso a ellos contemporáneo, y todas esas construcciones aún perduran en la sociedad. Hoy en día también existen discursos, quizás una mezcla entre lo viejo y lo nuevo. Podemos ver una gran amplitud en lo sexual, en el género, que ojo, también son parte del poder mismo. Pero sinceramente, pensar que la normalidad es respetar la finalidad del órgano reproductor con el que nacemos y respecto al mismo asumir conductas sexuales o de género estrictamente determinadas, me parece una burrada, no solamente con tintes racistas, sino también bastante cavernícola. Esta excusa de siempre de lo biológico no son más que conductas discriminatorias. En principio hay cuestiones sexuales y de género ajenas que no deberían por qué importarnos, en primer lugar. Y además creo que deberíamos intelectualmente interiorizarnos o indagar un poco al respecto. Somos víctimas de poderes anteriores, de biopolítica anteriores, de siglos, de años. Estas tontas divisiones entre anormalidad y normalidad no son más que viejas concepciones de antaño, cuyo objetivo fue siempre el discurso racista, la búsqueda del ser humano más perfecto, que se vivió a fondo con el nazismo, pero que no solamente es propio de esta doctrina. Hoy es tiempo de crear nuevos discursos, más abarcativos, más abrazadores de libertades que no dañen. Todo en realidad es parte del poder y de sus intenciones, a veces interesadas. Pero siempre preferiré lo que no genere odios ni dolores y que dejen vivir a la mayor cantidad de gente en paz.